Hola, este es el breve espacio, un espacio para la cultura y para el arte. Este día les voy a comentar que el pasado 22 de mayo se cumplieron 200 años del nacimiento del extraordinario, del gran compositor alemán Richard Wagner. Richard Wagner nació en Leipzig, en una ciudad alemana que se distinguía entonces, en 1813, por la gran actividad artística. Richard Wagner creció en una comunidad de artistas, no solo músicos, de pintores, de escultores, de escritores. Él creció en el seno de una familia tradicional, adinerada, una familia con una muy buena posición económica. Además, hay que pensar que en 1813 no cualquiera podía estudiar música. La música se estudiaba en las iglesias, en los conventos, en las abadías, y no cualquiera podía ir ahí a estudiar música con los grandes maestros. Richard Wagner estudió música. Él tuvo una opinión desafortunada cuando era joven. Él dijo que Alemania no estaba preparada para la llegada de los judíos. No se declaró antisemita, no dijo que a los judíos había que matarlos o había que desaparecerlos de la faz de la tierra, a pesar de que para 1820 y tantos, cuando él hizo esta declaración, ya se habían sucedido en Europa muchas persecuciones en contra de los judíos, así como en contra de los gitanos. Los judíos iban de un país a otro buscando tranquilidad, buscando la manera de desarrollar sus habilidades comerciales. Él lo que dijo es que Alemania estaba consolidándose apenas el Estado Nacional y no era conveniente que llegaran grandes grupos de judíos a establecerse en Alemania, sino hasta que estuviera consolidado el Estado Nacional alemán. Eso fue lo que él dijo. Años después, en 1939, Adolfo Hitler, que era un atento escucha de la música de Richard Wagner, aprovechó esta aclaración desafortunada de Richard Wagner para decir que la música de Wagner era la música que encarnaba mejor el espíritu ario que él estaba intentando implantar en Alemania, en el Tercer Reich, y tomó la música de Wagner como la música distintiva del nacionalsocialismo, del nazismo. Esto le colgó inmediatamente una medalla a la música de Richard Wagner, le provocó un estigma que provocó que se identificara la música de Wagner con el nazismo y en consecuencia con Hitler. Esto, al paso del tiempo, a 200 años del nacimiento de Richard Wagner, no ha logrado ser erradicado, y mucha gente, muchos estudiosos y además gente común que gusta de la música clásica, de la música del periodo romántico, que es donde está inscrita la música de Wagner, lo identifica inmediatamente con el nazismo. Esto ha impedido que mucha gente disfrute, analice, investigue sobre la música de Wagner. Hay que señalar que los investigadores de la ópera, Richard Wagner no solo escribió ópera, también escribió sinfonías, pero hay que señalar que los investigadores de la ópera señalan a Wagner como el cuarto mejor compositor de ópera, nada más y nada menos, detrás de Giuseppe Verdi, de Puccini, dos italianos, de Mozart, un austriaco. Él sería el cuarto. Hace unos meses, en enero del 2013, empezaron los festejos del segundo centenario del nacimiento de Wagner, y el pasado mes de abril, en la ciudad alemana de Düsseldorf, un realizador de ópera, un alemán, decidió hacer una adaptación vanguardista, moderna, de la quizá mejor ópera de Wagner, que se llama Tannhäuser. Decidió hacer una puesta en escena novedosa, vanguardista, moderna, que incluía la representación de un campo de concentración con una cámara de gases. En algún momento de la ópera eran introducidos algunos judíos en este campo de concentración y en esta cámara de gases para ser
exterminados. Esto provocó un rechazo en cierto sector del público que estaba en Düsseldorf observando esta ópera, y hubo gritos de protesta y se suspendió esa función y se suspendió la temporada de Tannhäuser. Regresamos en un momento. Porque la dinámica informativa no se detiene. Ahora usted también puede ver Y escuchar. el informativo más versátil en el multimedia de lunes a viernes a las 13:30 horas. Tribuna de la Tarde con Fernando Maldonado. www.periodicodigital.mx. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Si el mundo se renueva día con día, nosotros también. Un periódico multimedia, noticias, reportajes, investigaciones. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx. Hay que señalar que fue una minoría del público presente en esta función de la ópera Tannhäuser, y esto provocó una serie de protestas de gran parte de los seguidores de la música de Wagner. No es la primera vez en la historia del arte en la cual se confunde la producción artística con la vida privada del artista. Hay que señalar que antes de morir, Wagner murió a los 70 años, una edad que en la época, en el siglo XIX, no era común. Hay que señalar que entonces las expectativas de vida no pasaban de los 60 años en el caso de los hombres y de 70 años en el caso de las mujeres. Él vivió 70 años. Él se arrepintió de haber hecho esta declaración, que no fue estrictamente antisemítica, sino que fue desafortunada en contra de la llegada de los judíos a Alemania. Él se arrepintió y dijo que no tenían nada en contra de los judíos, y que además su música, aunque partía de la mitología alemana, él se planteaba hacer una música universal partiendo de raíces alemanas, y creo que lo logró. Lo que podemos hacer las personas comunes y corrientes es escuchar la música de Wagner, una música maravillosa. Tiene diferentes óperas en las cuales aborda los mitos alemanes, como es el caso del Anillo del Nibelungo. Una ópera en donde él profundiza en la mitología clásica alemana. Tiene también, les comentaba yo, algunas sinfonías que hay que escuchar con detenimiento y olvidarnos de todo esto que se produjo alrededor de su obra, alrededor de su persona, que lo haya utilizado Hitler como un objeto propagandístico, para lo cual Hitler era muy bueno. Hay que señalar que tuvo a Goebbels, un gran asesor en materia de propaganda, y que a la fecha, en pleno siglo XXI, sigue siendo estudiado por partidos políticos y por muchos políticos en todo el mundo como uno de los grandes hacedores de propaganda política. Wagner no tiene la culpa de esto. La música de Wagner está ubicada en otro lugar. Por supuesto, se podrá discutir durante años, como se sigue haciendo en Alemania, el proceso, el fenómeno que fue el nazismo, el fenómeno que fue Adolfo Hitler, un austriaco que logró mover a millones y millones de alemanes, pero también logró mover a japoneses, a italianos, y que todavía tiene una presencia importante. El nazismo en Estados Unidos, en Alemania y en otros países sigue fuerte. Richard Wagner, 200 años de su nacimiento. Hay que escuchar.